Hola, bueno, quiero agradecer nuevamente la invitación a Apuntes Solidarios y también al área de prensa de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires que nos pusieron nuevamente en contacto para que yo pueda participar hoy acá. Hoy tengo pensado tocar un tema muy particular que es el tema del agradecimiento y el lugar que el agradecimiento tiene en el desarrollo psicológico de los deportistas de élite. Este me parece que es un tema muy importante que está poco trabajado o por lo menos poco explicitado y que es de una importante trascendencia para la formación de estos deportistas. Eh, el motivo por el que me parece que es especialmente importante es porque un deportista de alto rendimiento está muy solo, generalmente hacen vida de mucha soledad, van a contraturno de la mayoría de los horarios del resto de las personas y entonces hay muchos desencuentros. Por otro lado, las compañías que tienen por fuera del equipo técnico que los forma son personas que son rivales a veces de manera directa porque ocupan un lugar en la cancha que es el mismo que ocupan ellos, que podrían ocupar. Entonces esta gente con la que se relaciona eh, es personas con las que compiten para poder participar y practicar la disciplina. Muchas veces porque son rivales adentro de la cancha, en realidad juegan en contra o en el equipo con el que se enfrentan. Todas estas cosas ponen un cierto límite a la posibilidad de encuentro e intimidad que se pueden construir. Y desde este lado el concepto de agradecimiento da la posibilidad de un tipo de intimidad y de encuentro mucho más cercano que facilite la posibilidad de que el deportista puede ser acompañado de manera concreta o de manera simbólica en su proceso de formación y de desarrollo y desempeño de la práctica deportiva. Para poder llevar a cabo el desarrollo de las ideas que les estoy proponiendo, voy a empezar dando cuenta de manera superficial de un concepto que en el psicoanálisis llamamos transferencia. Eh, este concepto me parece esencial para poder entender el efecto del agradecimiento en el desarrollo y después voy a explicar cómo esto afecta de manera directa a los deportistas, cómo esto puede ser considerado a la hora de intervenir y acompañar a los deportistas para finalizar, bueno, con un agradecimiento personal. Para empezar a hablar del aislamiento en los deportistas, voy a tomar como parámetro el concepto histórico transversal de la formación de los deportistas. Eh, Generalmente los deportistas llegan a las prácticas de manera heredada, quiere decir que se acercaron al deporte a partir de que alguien se los presentó como valioso y ellos incorporan que esta práctica es valiosa y quieren ser representantes de eso que es presentado como valioso. Quieren ser eso valioso. Eh, Generalmente los chicos se acercan al deporte por la práctica del deporte. Hay casos, hay una parte de la población que empieza a practicar deporte con el objetivo de la profesionalización, pero es la minoría de los casos. Eh, Estos deportistas tienen que tomar una elección vocacional entre los 12 y 14 años, a veces a los 15, depende del deporte. Y como se imaginarán, chicos de 14, 15, 13, 12 años no están en condiciones de tomar esta decisión. Si nosotros tomamos la estadística de educación superior, los universitarios que tienen por lo menos 17 años, más cerca de 18, eh, hay un número considerable que creo que ronda el 40%, o rondaba el 40% hace unos años, que deciden cambiar de carrera después de haber comenzado una carrera o abandonar la carrera que comenzaron. Eh, es una estadística muy alta y si pensamos que estos chicos tienen menos de 15 años,
mucho menos tiempo de formación, de práctica y de aprendizaje, esto es mucho más significativo. Por otro lado, los deportistas hacen una vida de mucha soledad. Generalmente viajan mucho, entrenan mucho, chicos que entrenan a doble turno. Los tiempos libres los necesitan para recuperarse por el desgaste que les significa el entrenamiento y la formación. Eh, Suelen tener horarios, incluso los fines de semana, con actividades y prácticas deportivas. Cuando son más chicos, lo habitual es que las competencias sigan los fines de semana porque muchos siguen con la escolaridad además del entrenamiento. Eh, Después cuando la situación avanza, la práctica de deporte va ganando terreno como competencia durante la semana y eso hace que los chicos también estén limitados en sus horarios. Por otro lado, eh, la mayoría de estos deportistas se la pasan con sus, bueno, como yo les decía, con sus horarios acomodados a esta exigencia e incluso sus calendarios están acomodados de esta manera. Entonces muchas veces celebraciones, cumpleaños, fiestas, año nuevo, la pasan lejos de la familia, muchas veces acompañados por compañeros de entrenamiento, a veces con entrenadores si tienen la capacidad económica de sostenerlo, muchas veces lo hacen solos en distintos lugares del mundo. Según el deporte, muchas veces no tienen claro en qué horario van a empezar a competir, en qué horario van a terminar, cuándo van a competir, si el clima va a acompañar y favorecer para la práctica, para terminar la práctica y la competencia. En deportes como el tenis esto es muy evidente. Y esto empuja cada vez más a estos chicos a quedar aislados, a un costado. Por otro lado, los deportistas de elite funcionan como mercancía que tiene que ser vendida. Entonces, bueno, que tenga un reloj de una marca, que usen zapatillas de una marca, que usen un auto en particular. Son todas estas cosas que los van desubjetivizando porque tienen que cumplir esta función de mercancía, que es lo que les permite tener distintos contratos para ganar dinero. Esto no es algo malo, esto es algo que hay que tener en cuenta porque deja al sujeto que sostiene al deportista, a ver, voy a dividir al deportista en dos partes, el objeto del deporte y el sujeto del deporte. El objeto del deporte es aquel que tiene el rédito del deporte, que vive del rédito del deporte, que hace la práctica, que funciona para el marketing, que tiene que centrarse exclusivamente en el rendimiento. Y después está el sujeto, son todas las vivencias subjetivas y personales que van más allá de la mera práctica deportiva y que tienen que ver con la persona en sí, la persona del deportista. Entonces el acompañamiento de la persona del deportista es algo que no responde al marketing, algo que no tiene prensa y que es tan o más importante a tener en cuenta para el desarrollo del deportista. Este elemento y la posibilidad del deportista de sentirse acompañado de esta manera en la consideración personal facilita la vivencia de agradecimiento por parte del deportista. Esta vivencia de agradecimiento, para simplificarlo, genera una sensación de que hay personas que están interesados en la persona del deportista y en acompañarlo de manera personal e interesado en la persona más allá del resultado de la práctica deportiva. Esto no significa que el resultado de la práctica deportiva no sea importante, sino también considerar a la persona que tiene esta práctica deportiva. El ser humano tiene facilitado el comprender las nuevas experiencias teniendo como referencia las experiencias anteriores. De alguna manera intenta homologar lo que está viviendo con lo que ya vivió a fin de tratar de comprenderlo de la mejor manera posible. Esta es una estructura de funcionamiento que se replica en distintos aspectos de la vida. Uno tiende a aprender tomando como premisas aquellas cosas que ya sabe. Esto también pasa en los vínculos interpersonales. El psicoanálisis pone el énfasis en la importancia que tienen los primeros vínculos en el desarrollo de la personalidad. Estos primeros vínculos generan unas vivencias especialmente significativas que dan sentido y orientan a la comprensión de los vínculos que se van desarrollando después a lo largo de la vida.
Por ejemplo, si una persona en sus primeros años ocupó un lugar central en la dinámica familiar y se organizaron las actividades en torno a la presencia del mismo como elemento primordial, está facilitado que posteriormente comprenda la realidad eh, ocupando un lugar central. Entonces, que entienda lo que está pasando como algo que lo tiene a él como personaje central de la escena. De alguna manera esto es el esbozo de lo que en psicoanálisis llamamos transferencia, que tiene que ver con la forma en la que se comprende la historia de esta persona a partir de cómo interpreta las relaciones interpersonales y cómo las expresa a través de la conducta. Conducta que no solo está expresada a través del hacer, sino también la forma en la que se vinculan con los seres de su entorno. O sea, cómo se vincula con el analista expresa también de cómo ha sido su historia y sus vínculos primarios. Bueno, teniendo esto como referencia, la posibilidad de contar con vínculos y experiencias tempranas para el deportista que sean significativas y que reconozca que se le está ofreciendo algo de manera voluntaria y no porque tiene que ser entregado, genera en el deportista una vivencia de agradecimiento. El deportista está, por definición, en una red de vínculos en donde el entrenador ocupa un lugar de saber, de guía, que tiene la obligación de formar y desarrollar la capacidad deportiva del deportista. De esta manera, todos aquellos elementos del vínculo que tengan que ver principalmente con el encuentro humano, generan una vivencia, dan la posibilidad de que se genere una vivencia de agradecimiento, ya que no es algo que tiene que pasar, sino que es algo que pasa, que es ofrecido por el entorno, entrenador, preparador físico, otros miembros del cuerpo técnico, compañeros de entrenamiento, psicólogos, padres. Genera una vivencia de reconocimiento y encuentro personal que trasciende lo meramente deportivo. Como esto no es algo que tiene que ser dado, sino que puede ser dado y que la voluntad, la buena voluntad del encuentro se pone en juego, facilita la vivencia de agradecimiento por parte del deportista. De esta forma, esto se establece en un interjuego subjetivo donde las distintas personas son vividas como personas y son expresiones de un encuentro entre estas personas. Ese agradecimiento da lugar a una vivencia de estar siendo acompañado. Estar siendo acompañado no necesariamente con presencia física, sino por la posibilidad de saberse pensado y tener un lugar adentro de la cabeza del otro. Esto genera una vivencia de acompañamiento. Y esto está sostenido bajo la capacidad del deportista de sentir agradecimiento por esas cosas buenas que está pudiendo recibir de parte del entorno. Bueno, como les decía, estas experiencias de agradecimiento generan en las personas, en los deportistas en este caso, una vivencia de acompañamiento que han sido de vital y especial importancia en este momento de pandemia, con el aislamiento y el impacto que esto ha tenido en las personas en general. La posibilidad de sentir agradecimientos nos conecta con las vivencias de satisfacción anteriores a, a este proceso pandémico, eh, y que también ponen un especial peso en la añoranza de lo que fue, pero también en el deseo de volver a conectarse personalmente y de manera presencial con, con las distintas personas, con los otros, con estos otros valiosos y significativos. Eh, Esta es una vivencia de especial importancia
para todos, no solo para los deportistas, también para cuidarnos de las situaciones de abandono personal. Entonces, esta esperanza y deseo de volver a encontrarnos presencialmente eh, ayudó a transitar todas estas situaciones de pandemia. Ahora nos encontramos en un momento en donde las restricciones empiezan a retirarse y los encuentros empiezan a ser más asiduos y personales. Y esto genera una gran motivación y alegría en los deportistas que de por sí ya estaban acostumbrados a un cierto nivel de aislamiento con su carrera profesional, ya sea por el entrenamiento, ya sea por el contraturno de los horarios, ya sea por estar compitiendo en el exterior, eh, ya están habituados a tener algún que otro encuentro virtual porque la presencialidad no era posible con las distancias y los horarios, pero con la pandemia esto se vio agudizado y el reencuentro a la presencialidad, el reencuentro con las vivencias corporales de la presencia de otro, también significa un volver a disfrutar y con un agradecimiento distinto disfrutar aún más, tanto del entrenamiento, de los encuentros, de las charlas con la proximidad física, de las competencias. Entonces, estas otras vivencias de agradecimiento, estas nuevas vivencias de agradecimiento, también potencian la posibilidad de sentirse acompañado de los deportistas. Bueno, no me queda más que agradecer tanto a Abdeva por el contacto como a Apuntes Saludables, especialmente a Robert Maceda, que tanto trabajó para que pudiera volver a participar de este espacio. Les estoy especialmente agradecido y no quiero dejar de invitarlos al Simposio Internacional de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires del 26 al 30 de octubre con la temática de derivas del mundo y del psicoanálisis, donde se van a tomar temas que tienen que ver con las experiencias de pandemia y pospandemia y todas las vivencias emocionales. Para inscribirse se tendrían que meter en la página que es www.apdeva.ar. Bueno, muchas gracias.